¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Partidos políticos, transformarlos para enfrentar el populismo e impulsar la democracia y el desarrollo. Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Nada más importante para la democracia y el progreso de las naciones que la salud de los partidos políticos. Muchos de ellos en Latinoamérica y en Europa misma han fracasado. El hartazgo de la ciudadanía ha crecido permanentemente, favoreciendo el surgimiento de líderes populistas que capitalizan el descrédito de dichos partidos y de sus viejos liderazgos, ofreciendo ríos de leche y miel que terminan llevando a sus países a profundas crisis políticas, económicas y sociales. Este fenómeno que llegó a Venezuela hace 2 décadas se extendió a muchos países de Latinoamérica y finalmente llegó a Centroamérica, donde el sistema de partidos políticos tiene muchos signos de agotamiento. Para conversar sobre los retos que enfrenta la democracia y el imperativo de la modernización y transformación de los partidos políticos, invitamos esta noche a Simone Filippini, directora ejecutiva del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIM, uno de los institutos internacionales con más conocimiento y compromiso con uno de los temas más relevantes de la actualidad. Bienvenida, welcome. Thank you very much. Vamos a tener esta entrevista, la vamos a sostener en inglés con traducción simultánea. Y en la segunda parte se va a integrar un miembro del NIM que trabaja en la oficina de El Salvador, y ahí vamos a alternar entre el español y el inglés. Bien, Simone Filippini tiene más de 30 años de experiencia en el servicio diplomático de su país, Holanda, representándolo en Indonesia, Macedonia, donde fue embajadora, y también en Estados Unidos. Ha trabajado en Asia, en Medio Oriente, en el norte de África, en cooperación para el desarrollo, en derechos de la mujer, en comercio e inversiones, además de haber sido presidente de CoordAid, una de las mayores ONG de desarrollo y ayuda humanitaria de Holanda. Actualmente es presidente de la Asociación de Naciones Unidas en Holanda, además de directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Partidaria. Ella fue además miembro de la directiva nacional, del directorio nacional del Partido Liberal de Holanda, uno de los más importantes, asumiendo la Secretaría Internacional. El nombre del partido es el D66. Es decir, es alguien con muchísima experiencia diplomática, pero también política. It's a pleasure to have you. We don't have this opportunity every day. But the first things that strike me is why, after your long career, why did you decide at this stage in your life to dedicate yourself to the transformation of political parties at the NIM? That is not usual. Well, I think you already said it in your introduction that the health of a political system is very important for basically the health of a country. If you really want to have inclusive socio-economic development, if you want people to be able to voice their voice, if you want to have basic freedoms for your citizens, if you want to have a successful society,
then you need a really good political system, including healthy political parties. And I think that it is a bit of an underdeveloped, neglected part of our system that we have built, our international agenda for development. And I thought it was very important to engage in it, to involve in it, and to try and help facilitate change. One of the principal world experts on political parties, Thomas Carothers, published in 2006 a very important book, Confronting the Weakest Link, Helping Political Parties in New Democracies, where he affirmed that political parties are the weakest link in democracies, and systems are only as strong as their weakest link. That means that if you want to analyze the strength of a system, you have to see what is the linkest one, the weakest one, and see how strong is the system. Well, I think that certainly political parties are extremely important to channel the voice of people into the political arena. So people have their needs. They want to be able to channel their concerns and needs into the political system. Parties basically are the channels to do that. If parties don't function properly, there is no proper link between the electorate and the political system. So that means that you don't have any link at all then. But of course a democracy stands on several legs because of course a strong independent judiciary is very important, strong independent quality media, and a very strong institutions. You see that also in the international agenda. The Sustainable Development Goals basically encompass all those different elements, but parties are crucial. Carothers also affirmed that political parties are the origin of the weakness of other democratic institutions, given that it is from this party that the candidates are elected for presidents, mayors, municipal councils, parliamentarians, magistrates, and prosecutors who govern, make laws, direct the institution of the state, and the investigation of crimes. So, it's at the origin of other institutions. No, that's true, because in many political systems, all those different functionaries come through political parties, from political parties. So they're basically selected and elected from those ranks. So if you don't have properly functioning political parties who don't create and foster people who work in an inclusive, democratic manner, who can support a democracy, you don't get a democratic country. You know, this must be obvious for some people, but this is not for the majority of people. There is this reject against political parties. And in the words of our youth, for example, when they express an opinion on political party, they use the word wakala. This is a rejection word. Despite the reform and modernization of diverse democratic institutions that occupy the executive, the legislative, judicial powers, there are greater political pressure, even from Congress, but certainly from public opinion, vis-a-vis those other institutions of democracy, but not to the political parties. It seems that the political parties have been left alone, in a way, in their own bubble, in their own life, without too much pressure for them to change. Is this your vision, your perspective? Well, I think we're in a kind of transition period. You see that for several decades now, political parties have been developing. They had a strong position often. But we are in a transition period where you see that because of the social media that give people access to a huge reservoir of information where people can find their own information, where you have different new channels for people to make their voice heard, you see that political parties struggle with the way they have to function. And so
yes, I think they are being perceived often as weak, as not responding properly to what is needed to keep their electorate connected. And so I think they have to reinvent themselves in many cases, become more inclusive, take seriously what people tell them, restore the connection to the electorate, and that is a hard work that doesn't go automatically. I feel that populism can get root in certain cases because people don't feel connected and they don't feel connected to the electorate. And also, you see that in systems where you see populism, the politicians abuse the democratic tools to get to power. So basically, they abuse, in cases, elections. They appoint partisan judges. They get hold of the media. And so there's a kind of handbook of how to build autocracy. And if you don't have strong political institutions, strong political parties that really function well, that know how to work together for the benefit of the people, populism can get a hold of the electorate. This takes us to the next question. Given how fed up people are with the unreformable traditional political parties, populist leaders are emerging that promise the sky and end up creating inferno sometimes in specific countries. How do you see the relationship between the crisis and weakening of political parties and the emergence of populist leaders and governments? Well, certainly, if people don't recognize themselves in political parties, and political parties are far away from them, they don't respond to them, then people are going to look for different channels. And populist parties, populist leaders come with easy messages that sound good, that sound as if they can find easy answers for complex issues in a complex and ever more complex world. So people find something to hold on to. And I certainly feel that although strong political parties and well-functioning political parties are not the only solution, of course, they are a very important buffer against populism. But then they really have to do their job. And they can only do their job well if they're open, inclusive, pluriform, if they are balanced, and if they also show that they don't work for the zero-sum game, that they can work together for the benefit of the population, because that's what parties are for, to work for the people, to see to it that they build an enabling environment for people to find their opportunities, to be educated, to get proper health care, to get proper infrastructure, so that they can find employment, that they can develop themselves further. How conscious of this relationship between, the crisis, problems of political parties and the emergence of populists, how conscious of that relations are European political leaders and foundations like yours? Well, I think leaders are more and more conscious that something needs to happen. And now you are facing this problem. Yeah, absolutely. In Europe itself. Unfortunately, what I see that in many cases leaders try to start speaking the same language as populists instead of following their own agendas. And I feel that it's much stronger in the end, and it shows much more leadership if you follow your own agenda, set your own goals, and use your own language, positive language. Offer people a perspective, a narrative, a positive narrative that they can believe in. And so I think that is the part of the leadership that lacks sometimes in countries also like ours, and that has to be developed again. And if you look at institutions like ours, I think they're highly needed to support and facilitate that so necessary transformational change that needs to happen. But that doesn't necessarily express itself in a political priority in resources devoted not only in
the developed world, but also to underdeveloped world, to precisely do this job. It seems to me that institutions like yours, that like the NDI and IRI in the United States, the Pablo Iglesias Foundation in Spain, or the three more important foundations in Germany, the Konrad Adenauer, the EVER foundations, their presence now is much weaker than it used to be in the past, when we didn't see this populism arriving, or presence. No, that's true, but you see that many, because that's about donors also. Are governments willing to pay to support and facilitate the growth of democracy elsewhere? In their own countries in the first place, but also in other countries. And I think the answer is that they find it very difficult because they're afraid to being seen as being partisan. An organization like NIMT, my organization, is non-partisan, ideologically neutral, multi-party based and multi-party oriented. So we have never had any problem with that. But I think that donors are afraid to support financially this type of work. And you were absolutely right. You started in the beginning with saying that it is a neglected issue, that it is a weak link. And if you don't have strong politics, effective, strong, inclusive, accountable politics, how can you ever take care of a flourishing country? So then it's not going, because the politics are responsible to build that enabling environment. We're going to have a pause, vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Partidos políticos, transformarlos para enfrentar el populismo e impulsar la democracia y el desarrollo. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Simone Filippini, directora ejecutiva del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, uno de los institutos internacionales más dedicados a esta importante labor, y nos acompaña en esta segunda parte del programa Gracia María Grande, que es oficial de proyectos del Instituto. Bienvenida, Gracia María. Es un gusto tenerte acá. Bien, después de analizar un poco la importancia de la modernización, del fortalecimiento, de la transformación de los partidos políticos y del sistema político para la democracia, ahora vamos a entrar a temas más específicos. Quisiera saber, en primer lugar, y aquí me paso ya pues al inglés, how specifically does your institute work to modernize and transform the political system and parties in particular? Well, what we do, we work at different levels. We say what is very important is to change the culture, a closed culture, into a culture which is open and inclusive and democratic, a culture of dialogue, of conversation with one another, a culture away from the zero-sum game towards a culture of conversation and discussion for the benefit of all. We also work with the actors, the political actors, both parties, but also new actors. You can have new movements coming into the political arena. But there are also civil society organizations that really would like to influence on very important issues for the population in the political arena. So we try to bring them together to stimulate dialogue with one another
in favor of good policies. And then also... But let's start with the inclusive part of it. Yes. How do you go about inclusiveness concretely with political parties? ¿Cómo se concreta esto de ser incluyente o cómo se come eso, como diríamos en estos países? Bueno, nosotros entendemos, y particularmente en El Salvador, que un sistema político que sea representativo e inclusivo necesita obviamente tener la representación de todos los grupos que conforman la sociedad. Y en ese sentido, bueno, en El Salvador hay una mayoría de la población que son mujeres y son jóvenes además. Entonces vemos que eso, nuestro sistema político no está proporcionalmente representado así. Entonces tenemos bastante trabajo haciendo énfasis en lograr mayor incorporación de mujeres y de jóvenes a los puestos de toma de decisiones, porque sabemos que así van a estar sus intereses realmente, digamos, representados en las discusiones y en la toma de acuerdos en el país. Además, por lo menos la evidencia lo indica que las mujeres y los jóvenes están más abiertas a procesos más democráticos, a procesos más transparentes y más sensibles y dispuestos a la reforma partidaria que a veces los hombres también de otras generaciones. ¿Es así o no? Pues yo no sé si es naturalmente que las mujeres o los jóvenes estén más abiertos al diálogo, pero realmente al ser los grupos que tradicionalmente no han sido escuchados o les ha costado llegar a estos espacios de discusión, creo que están más abiertos, tanto las mujeres como los jóvenes, a acercarse entre ellos y lograr acuerdos, incluso poniendo de lado algunas veces las ideologías o los pensamientos contrarios, cosa que algunas veces entre los hombres mayores, que además son los que están mayormente representados en nuestro sistema político, no es tan fácil de lograr. Y bueno, y lo hemos visto, tenemos experiencias de trabajo bastante positivas con asociaciones de mujeres políticas, con organizaciones, con los jóvenes que ya están en los partidos y que logran reunirse, hablar sobre los temas que no importa en cuál partido están. Pero esto no solamente se trata de incluir, pero también de que ellos tengan voz y voto. Y eso me lleva precisamente a la participación democrática de todo el mundo, pero ciertamente de las mujeres y los hombres en los procesos políticos internos. Si no hay democracia interna, no puedes impulsar la democracia hacia la sociedad. ¿Es esto cierto? Absolutely right. So you speak Spanish? No, I understand it. So I understood what you said. No, but you're absolutely right there. If you don't have intra-party democracy, you cannot have inter-party democracy, and you cannot propagate democracy. I always say you have to walk your talk. If you talk about democracy, you have to walk your democracy. So sometimes, and we see that in many countries in the world where we work, some political parties have some problems with their intra-party democracy, because it means that you have to share power. So the ones in power in a party have to share that power with others if they open the ranks up for new arrivals. And that is something which they sometimes have to learn. Muchos partidos están llenos de hombres, a veces cincuentones, sesentones o setentones, que son como caciques, que tienen una concepción privada del ejercicio de la política, ¿verdad? Y son los que mandan y los demás tienen que obedecer. Eso ya se agotó y eso lleva precisamente a la destrucción de los partidos políticos. El otro aspecto que ustedes señalaron es precisamente tu reach out, ir al encuentro de diversos sectores de la sociedad, no solamente para representarlos, pero para oírlos, para dialogar, para discutir, de tal manera que las políticas que se impulsen por el partido tengan presente las aspiraciones, las posiciones de diversos sectores de la sociedad. Yo creo que en nuestro país hay algunos sectores que han logrado establecer mejor sus agendas en este espacio, en la discusión política y en la toma de decisiones que otros que son igual o incluso más importantes.
que estos grupos que tradicionalmente han estado cercanos al poder, digamos. Entonces nosotros sí estamos bastante interesados y desde nuestro trabajo en fortalecer las capacidades de estos grupos que están subrepresentados para que ellos mismos puedan ir peleando los espacios adentro, tanto de los partidos como de otros grupos. O sea, obviamente los partidos nada más son reflejo de lo que está pasando en otro tipo de grupos que conforman nuestra sociedad. Entonces nosotros pensamos que al darles las herramientas a ellos para que solitos se vayan abriendo el camino, para que las mujeres también adentro primero de sus institutos políticos vayan construyendo una carrera más efectiva, pues puedan ir cambiando las cosas. Bueno, un partido político tiene un sistema interno de poder, ¿no? A political party has its own political power system, and those more conservative and authoritarian leaders that have a style of doing things, they don't want reform, they don't want inclusion. So how is the Institute go about persuading these caciques that they have to make change if that will be against their interests, against their power? Yeah. I suppose this is a problem that you face everywhere. Yeah, well, it is also not a problem that you can solve between today and tomorrow morning. So it takes time and it takes pressure sometimes. The pressure you can build up from positive forces within society, because you always have people who are agents of change, who can influence those people to open up the ranks a little bit. It was just what I was just saying, that it's about power sharing, and power sharing is not a natural thing for some leaders. And what we also do is we educate young generations, but also young political leaders in our so-called democracy schools, schools of politics, where we facilitate their learning on what is democracy, how do you deal with difficult issues in a democratic context, how do you reach out to your electorate, to the voters, how do you do campaigning, how do you hold a speech in public. It's not something that many people know. For example, we work in other countries like Myanmar. Maybe that's a difficult country to work in, but you see that people have never known there what democracy is. And for them, it's an eye-opening experience when they learn about these practical issues in a democratic society, and they start enthusiastically working with them. And so we see many times it's not just lack of will, it's lack of competencies, lack of expertise, lack of skills, and fear. I think that there's a lot of fear in politics. Unknown. Fear for the unknown. And if you help people to bridge that lack of skills and competencies and help them overcome their fear, you often see that people open up, even the staunchest power players, they open up for change. Entonces, no solamente se trata de impulsar los valores y las prácticas democráticas, sino que vuestro instituto tiene instrumentos, desarrollo de cualidades particulares para la labor de la política, ¿verdad? Desde posiblemente de cómo vestirse e ir a la televisión, por ejemplo, cómo hablar en público, cómo estructurar un discurso, una narrativa, cómo debatir, que es muy importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya en particular trabajando con mujeres y jóvenes en El Salvador? Sí, justamente, bueno, nosotros en El Salvador tenemos dos experiencias, una con mujeres candidatas y mujeres ya electas en puestos de elección popular, y otra con jóvenes que ya están adentro de los partidos políticos, que pues todavía están abriéndose, digamos, el espacio adentro de sus mismos partidos. Y sí tenemos bastante ese énfasis. Obviamente el conocimiento, digamos, duro o teórico nos interesa un montón, compartirlo y hacerlo parte en estos procesos de formación, pero más que eso es la formación de habilidades y de actitudes, que es lo que estaba diciendo usted sobre esto. ¿Cómo debe ser un político para comunicar bien su mensaje? Sobre todo en el caso de las mujeres, donde se nos ha enseñado bastante a tener miedo o a no poder expresar públicamente muy bien las ideas, eso más bien se le deja a los hombres, ¿verdad? En nuestro sistema educativo normal
Entonces tenemos bastante énfasis en lograr que las mujeres adquieran la seguridad que necesitan para poder transmitir sus mensajes, para poder conectar con las personas, con su posible electorado y obviamente eso pasa por el manejo de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías que ahora están jugando un papel bien importante en el quehacer político y que yo creo que ese es un elemento que las mujeres y los jóvenes podrían aprovechar porque los líderes que tradicionalmente están ocupando los lugares tienen un choque frontal con esta nueva forma de hacer política y que quizás a los jóvenes se les da más naturalmente y a las mujeres también porque es más del contacto one-to-one, digamos, con los demás. Entonces creemos que por ahí podemos ir también fortaleciendo esas capacidades necesarias para que estas personas puedan llegar a más personas. What are the priorities for work in El Salvador? ¿Cuáles son las prioridades del trabajo en El Salvador de su instituto en los próximos meses y años? Well, I think that what we always do, we look at what the priorities in the countries are. It's not us defining the priorities, of course, but it's, I think it's further facilitating democracy education. It's working on women and youth. There is a new policy also, for example, in the United Nations, in the European Union, to pay much more attention to the role of youth, the positive role that young people can play in transforming politics, and which is really important because in many societies they don't have a voice, and that's why they get frustrated. So we don't want to have that frustration. So it's youth, women, democracy education, inter-party and intra-party dialogue, and bringing all those different players together. Miremos las consecuencias del agotamiento de la crisis de los partidos políticos tradicionales. Miremos la situación de Venezuela. 20 años después, el país más rico del mundo sometido a una crisis económica, social, política tremenda. Hay gente que dice, a mí no me interesa la política. Pues si no te interesa la política, ¿verdad?, vas a pagar las consecuencias de eso. Y por eso me parece muy importante el trabajo que un instituto como el de ustedes hace. Hay que ir al encuentro de la política para transformarla y evitar que los proyectos populistas se encarguen de manipular las conciencias de la gente para impulsar proyectos muchas veces autoritarios, proyectos corruptos que no van a conducir a nuestros pueblos al progreso. Así que me ha dado mucho gusto tenerlas. Una última palabra de cada una de ustedes. A last word. Well, maybe I read a really nice statement lately, and that is that democracy will not die because of an ambush, but democracy dies because of lack of attention and indifference of the people. And you're stressing the importance to be interested in politics, yes. And it is up to all of us, up to each and every individual, to contribute to flourishing and resilient democracy. So we have to go for it, each and every one of us. We cannot leave it to anybody else to solve it for us. So that's my last word for today. Y bueno, siguiendo en la línea de Simón, nosotros en el instituto siempre proclamamos que la democracia sin los ciudadanos pues no tiene ningún sentido. Entonces también seguir trabajando para que los ciudadanos cada vez estén más pendientes del quehacer político y más involucrados también. Sin esto, lo que usted mencionaba de sin hacerle el feo a los partidos que ya están, sino en ver cómo podemos fortalecerlos, cómo podemos mejorar lo que ya tenemos y el largo camino que como país también hemos avanzado. Estoy muy contento de que hayan venido esta noche a visitarnos. Ojalá que podamos tener este tipo de programas en el futuro. Muchas gracias. It was great to have you. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Ha sido un programa muy interesante, diferente a lo que oímos normalmente sobre el análisis de los partidos políticos y de la necesidad, el imperativo de transformarlos para tener sociedades más democráticas, con mayor convivencia y con mayor progreso económico y social. Este es el gran desafío que tenemos.
Muchas gracias por su atención. No nos cambie, sigue Focos con más contenido. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro segmento de entrevista. Esta es la mesa de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, para iniciar esta entrevista tenemos que poner algunos datos de contexto. Antonio Saca confesó sus delitos a cambio de un juicio abreviado que le permita cumplir una tercera parte de su condena en la cárcel. Así lo acordó con la Fiscalía General de la República en un hecho, tenemos que decir, Saúl, sin precedentes, en el que por primera vez un expresidente en la historia de El Salvador confiesa haberse apropiado de fondos públicos para beneficios particulares. Saca, presidente de El Salvador entre 2004 a 2009, es acusado por la Fiscalía del desvío de 300.7 millones de dólares. Con este juicio abreviado, Karen, Saca sería condenado a 10 años de cárcel por los delitos de peculado y lavado de dinero. El mismo destino tendría su ex secretario privado, Elmer Charle. Además, en sus declaraciones, Saca dijo que había desviado fondos públicos a cuentas del Partido Arena mientras ejerció como presidente del COENA. Según lo dijo Antonio Saca, habrían sido $400,000. Sin embargo, la Fiscalía, a partir de su investigación, había señalado que al menos 7.6 millones de fondos públicos fueron desviados hacia el partido que lo llevó a la presidencia. Nadie en Arena alertó esta situación. ¿Qué controles fallaron en los registros internos del partido? Bueno, nos acompaña en la mesa de Matices para responder algunas de esas preguntas o intentar hacerlo Jorge Velado, vicepresidente de Ideología del partido Arena, entre el año 2009 a 2013, inmediatamente de la expulsión de Antonio Saca de ese partido. También fue presidente del partido entre 2013 a 2016 y actualmente forma parte de la Comisión Política. Esta es su primera vez en Focos. Jorge Velado, bienvenido. Gracias. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Saúl. Y un saludo a los amigos televidentes. Bueno, iniciamos. Ya estábamos mencionando que en la reciente confesión del expresidente Saca aceptó que había desviado dinero público hacia las arcas de su partido, de Arena. En 2009, cuando asumió un nuevo COENA, como lo estábamos diciendo, presidido en ese momento por Alfredo Cristiani, usted era vicepresidente de Ideología. ¿Advirtieron en ese momento indicios sobre un potencial financiamiento ilícito en el partido? Cuando nosotros llegamos en el 2009, lo que encontramos fue, digamos, un desorden porque se le debía a un montón de gente por la campaña que acababa de terminar, la campaña presidencial. Tuvimos la dicha de contar como directora de asuntos financieros y económicos del partido con Coralia Guerra, que llegó a ordenar todas esas cuentas, y lo digo con nombre y apellido porque realmente Coralia hizo un tremendo trabajo. Lo que encontramos fue, como repito, un montón de gente a la que se debía, pero en ningún momento encontramos indicios de que al partido hubiese entrado algún dinero ilícito o que proveniera, en este caso, por ejemplo, de las arcas del Estado. Se hizo todo el proceso que se tenía que hacer, y debo decir además que ya siendo presidente, antes de salir, yo salí de la presidencia del partido en septiembre del 2016, como ya se escuchaba de todas estas acusaciones, hicimos una investigación interna en la contabilidad del partido y revisando las cuentas no encontramos nada que nos diera un indicio de que hubiesen venido fondos directamente de Casa Presidencial o de cualquier otra cuenta de las personas que han sido mencionadas hacia el partido.
ya nuestro actual presidente, Mauricio Interiano, que entonces era el director precisamente de Asuntos Económicos del partido, incluso en sus declaraciones ha dicho, ahí están los documentos. Y en aquel momento, en declaraciones públicas, que ustedes las pueden buscar, este servidor y otros miembros del Consejo Ejecutivo Nacional dijimos a la Fiscalía General de la República que estábamos abiertos a que llegaran a investigar cualquier documento del partido para ver si encontraban algo que hubiera sido manejo ilícito de fondos de parte del señor Saca que pudieran haber sido canalizados por el partido. Ahora llama la atención que en la declaración que hace Saca en este procedimiento habla de $400,000 que él sí logra asegurar que fueron desviados hacia Arena. La Fiscalía habla de 7.6 millones. Independientemente, aunque es importante la cifra, por supuesto, ¿no vieron ustedes inflados los números y determinar a partir de eso cuál era el origen de ese ingreso que tenía? No, todo lo contrario, Saúl. En el momento que nosotros llegamos había una deuda de 7.6 millones de dólares. Eso es lo que el partido debía y eso es lo que nos tocó, y principalmente a Coralia, repito, arreglarlo. Tuvimos que vender activos del partido, tuvimos que llegar a hacer arreglos con los bancos. O sea, no existía para nosotros ni un tan solo centavo que pudiéramos hacer uso en ese momento. Ahora, la Fiscalía lo que dice, de hecho, es que pudo verificar a través de documentos bancarios que un empleado de Casa Presidencial, Pablo Gómez, que sabemos también está enjuiciado, hacía depósitos a cuentas del partido Arena. ¿Tampoco encontraron esos movimientos irregulares? Esos movimientos irregulares nosotros no los hemos encontrado. Y como repito, antes de salir de la presidencia del partido, yo salí en septiembre del 2016, yo pedí a Contabilidad que hiciéramos una revisión, porque obviamente lo que queríamos era colaborar con la Fiscalía y no encontramos... ¿Cómo explica usted entonces estos hallazgos que la Fiscalía ha presentado y ha chequeado a partir de documentación bancaria? No lo sé, habría que ver, y nosotros, insisto, aunque yo ya no soy miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, pero soy miembro de la Comisión Política, estamos abiertos a que la Fiscalía investigue. Es más, no solo la Fiscalía tiene el derecho, sino la obligación de hacerlo, porque el imputado Saca ha dicho que él desvió $400,000. Pero aquí creo que hay una cosa muy importante, y es que recordémonos que en esa época el señor Saca era presidente de la República y presidente del partido. Y en esa época el representante legal del partido era el presidente y el director de asuntos legales del partido, y no necesitaba absolutamente ninguna otra autorización para hacer algún movimiento. En las reformas que nosotros promovimos en los estatutos del partido, quedó un punto en donde dice que cada vez que el partido se va a endeudar, debe de tener la autorización de la Comisión Política, es decir, pesos y contrapesos. En ese entonces no habían pesos y contrapesos. Probablemente él quizás hizo lo que le dio la gana, pero es una responsabilidad de él, no de la institución política. Señor Velado, usted ha dicho, cuando nosotros llegamos no vimos ningún registro que generara algún tipo de alarma o indicio de irregularidad. Recientemente la cuenta de la comunicación del Partido Arena ha dicho que los registros contables del periodo de Saca no se encuentran, que se ha colaborado con la Fiscalía, pero que no hay ningún registro de esa época. Cuando usted dice que llegaron y no encontraron nada, ¿es porque usted podría sospechar que existía una contabilidad paralela? ¿O a qué se refiere cuando dice que no existe, pero usted dice que sí revisó un registro? No, sí, es decir, yo sé que existen los registros, y de hecho nuestro presidente del partido, Mauricio Interiano, lo dijo a finales de esta semana, creo que fue como el día jueves, después que había salido esa noticia, dijo, no, los registros ahí están y están a disposición de la Fiscalía. Lo que yo no puedo saberlo es si en aquel momento se llevó una doble contabilidad, que si se llevó, la debe de haber llevado la gente cercana al expresidente Saca y no la gente del partido. Porque mire, cuando dice la gente cercana, ¿quién es? Ok, acordémonos que en el Consejo Ejecutivo Nacional en esa época habían personas de honorables, intachables, como el caso, por ejemplo, de don Hugo Barrera, Eli Bajaya y otras personas así, pero también en ese Consejo Ejecutivo Nacional habían varios funcionarios del gobierno del presidente Saca. Uno de ellos precisamente está preso, que es el señor Funes, que era miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, y habían otros más que estaban en el gobierno de él, Francisco Laínez y otros. Yo no estoy diciendo que ellos hayan hecho
algo incorrecto, específicamente en el caso de Francisco Laínez, que no ha aparecido involucrado, pues sí ha aparecido con sobresueldos. Pero si ellos de alguna manera manejaron los fondos del partido a través de una tercera persona, que se menciona mucho el nombre de un pariente del señor Saca, este señor Herbert Saca. Este señor Herbert Saca se menciona muchísimo que él andaba pagando por el partido algunas cosas. ¿Cómo manejaban esos fondos? A saber, no lo podemos decir nosotros. Cuando Tony Saca es expulsado de Arena, se argumentó por parte de la dirección del partido que se hacía porque había generado una división y específicamente haber llevado a esos tránsfugas por parte del partido. Pero nunca se argumentó que había sido por un tema de un mal manejo o abuso de recursos públicos que pudieran dañar la imagen de Arena. Y le pregunto por qué es curioso que no se haya argumentado eso en ese momento, cuando voces dentro del partido habían ya declarado en espacios privados, incluso un cable de Wikileaks de la embajada norteamericana en ese país del 26 de mayo del 2009, habla que Arena también parece dispuesta a deshacerse de la imagen construida durante la administración Saca, dice, en la que el partido parecía la vanguardia de una élite privilegiada que maniobró para beneficiarse y autoservirse. ¿El aspecto del manejo del dinero no fue un incentivo para expulsar? ¿Cómo no, Saúl? Lo que pasa es de que en ese momento nosotros públicamente no podíamos acusarlo a él porque nosotros no teníamos las pruebas, pero como usted lo señala, habían personas que habían estado cercanas a él y que seguían en el partido que señalaban que habían habido una gran cantidad de cosas raras en el manejo de los fondos del Estado. ¿Y por qué no se puso un aviso a la Fiscalía General de la República? Bueno, ¿cómo no? Si hubo en su momento alguna información que se dejó llevar. Bueno, ustedes están leyendo en ese documento de la Embajada Americana. Bueno, estas eran declaraciones en carácter privado a funcionarios de la Embajada estadounidense. Es que acuérdese usted de que hubo un fiscal general de la República que no hizo absolutamente nada más que esconder esos documentos. Y me estoy refiriendo a Luis Martínez. O sea, yo le puedo garantizar que en varias oportunidades, en lo personal, yo hablé con él y le dije, mira, ¿y qué va a pasar con el tema Saca? Porque lo siguen sacando como un tipo corrupto y al final lo que van a decir es que nosotros en Arena lo hemos protegido. Pero contestando un poco la pregunta de Saúl, en ese momento nosotros sí habíamos estado platicando de las cosas que estaban sucediendo y un grupo de personas que se reúne en aquel momento con Elías Antonio Saca le advierten y le dicen, primero, pues que él no podía seguir dividiendo al partido y segundo, que tenía que aclarar todos estos temas del manejo de los fondos públicos porque eso de alguna manera podía venir a afectar al partido. Usted particularmente, ¿desde cuándo empezó a escuchar estas sospechas en el interior del partido sobre cómo estaba manejando los fondos públicos, sobre cómo estaba manejando las cuentas del partido? De los fondos públicos, al menos 2 años antes que él terminara su periodo. O sea, ¿desde que era presidente? Desde que era presidente, si eso era Vox Populi, o sea, la gente hablaba y decía, miren, aquí hay cosas, bueno, cuando todo el mundo se dio cuenta de la mansión que se estaba construyendo, decía, mire, este señor no tiene. ¿Por qué Arena toleraba entonces? No, sí. ¿Era rumor popular, como lo decía? ¿Por qué en Arena, desde la dirigencia de Arena, se seguía tolerando? Porque ¿quién era la dirigencia de Arena, Karen? No éramos los que llegamos en el 2009. Eran otras personas. Pero hay un continuum de poder en Arena. Por ejemplo, los financistas pero nosotros rompimos. Y los fundadores. Los financistas y los fundadores son continuum de poder en Arena. ¿Y ustedes no se acuerdan cuando los fundadores del partido le pidieron a él que se retirara de presidente del partido? Y los financistas en 2007. Y también los financistas. ¿Y por qué haber sido? Era obviamente porque había una sospecha de la manera en que él estaba trabajando. Ahora, señor Velado, usted también reconoce, digamos, apelando a esa ruptura que dice que se produce cuando llega un nuevo COENA en 2009, hay un reconocimiento de que faltó mayor agresividad, mayor tenacidad por parte del nuevo COENA para poder denunciar arbitrariedades de manera pública de lo que había sido la gestión de Saca, no. ¿O es que se cuidó mucho políticamente para no hacerlo y exponer al partido? No, yo no puedo asegurar eso porque primero, antes que nada, cuando llegamos al partido y se vieron las cuentas, no encontramos nada que nos diera, digamos, una sospecha de que el partido hubiese recibido fondos que no eran lícitos o fondos que vinieran del Estado, que también, pues, en alguna manera no son lícitos. Si nosotros nos hubiéramos dado cuenta en ese momento que esos fondos estaban ahí o que habían pasado, obviamente que hubiéramos hecho una denuncia a la Fiscalía y decir, mire, aquí hay un dinero
que tiene una mala procedencia. Ahora, una cosa que sí debo decir importante es que también esos números que ahí se mencionan, que por cierto el viernes en la mañana el fiscal dio una entrevista muy larga, yo no sé si los amigos televidentes la han visto, yo les recomiendo que la vean, en donde aclara un montón de cosas. Haya circulado en las redes, por ejemplo, que $1 millón se ocupó en la operación de 3 personas y mencionan a mi padre, dice Jorge Velado padre, dice un señor Larrabe, que era don Guido Larrabe, que en paz descanse, y el gringo Valdivieso, Ricardo Valdivieso. Ricardo Valdivieso ya aclaró públicamente, como también lo hice yo, que a él nunca lo dio. Él habla de Guido Larrabe, y Guido Larrabe murió antes de que Tony Saca fuera presidente de la República. Y a mi papá, que le hicieron una operación muy seria, un aneurisma abdominal, se la hicieron en el Seguro Social. Y ahí lo pueden comprobar, una operación que afuera hubiera costado, no sé, $150,000. Entonces, esas mentiras que dice uno, ¿por qué le vamos a creer a este señor de todo lo que dice? Si así como ha mentido en eso, puede haber mentido en muchas cosas ahora, más. Antes de hacer la pausa, nos queda claro que usted dice que no sospecharon cuando asumieron la dirigencia de Arena en 2009 de que el partido había sido financiado ilícitamente con fondos públicos. Correcto. Nos está diciendo eso. Pero nos está diciendo que sí había un rumor en el partido, muchos rumores en el partido, de que el presidente estaba manejando corruptamente los fondos del Estado. Correcto. Y nos estaba diciendo que alguna vez conversó con Luis Martínez y le preguntó que cuándo lo iban a enjuiciar. Pero ¿por qué no presentaron una denuncia formal? No, porque nosotros no podíamos presentar una denuncia si no teníamos pruebas. Pero cuando ya se hablaba de que al expresidente Saca se le estaba investigando, en más de una oportunidad yo le pregunté a Luis Martínez, mira, y la investigación del expresidente Saca. Obviamente nos interesaba saberlo porque no sabía, porque de alguna manera podía afectar, ya que él fue presidente de la República por nuestro partido, podía afectar la imagen. Y lo que Luis Martínez decía era, sí, ahí va, y ahora lo acaba de decir incluso el actual fiscal de que eso se había escondido. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, hacemos la pausa y enseguida volvemos con más de esta entrevista con Jorge Velado. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en la mesa de entrevista Karen Jorge Velado, expresidente del COENA, actual miembro de la Comisión Política del Partido Arena. Y estamos hablando sobre la noticia de esta semana, específicamente la confesión que ha realizado el expresidente Antonio Saca en el marco de un proceso de juicio abreviado que ha sido acordado junto a la Fiscalía General de la República. Señor Velado, usted decía hace unos minutos, nosotros cuando llegamos en 2009 no teníamos ningún indicio de que existiera financiamiento de manera ilícita al partido, no hay nada en el registro contable sobre esto. Sí teníamos sospechas, dijo, de un mal manejo de los recursos públicos desde la Presidencia de la República. Me llama la atención respecto a esa declaración, porque una de las cosas que Saca señaló ayer en esos días, en el marco de esas confesiones, es que recibió, previo a tomar posesión de manos del expresidente Francisco Flores, un manual de cómo utilizar la partida de gastos reservados de la presidencia. Una partida que en el contexto también de la investigación del expresidente Mauricio Funes ha generado toda la observación de la necesidad de mayores controles y auditorías respecto a esos usos. ¿No era también conveniente por parte de ese nuevo COENA hacer una investigación respecto a cómo se utilizó esa partida de gastos reservados de la presidencia para evitar futuras observaciones de un mal manejo en perjuicio del Estado? Mire, bueno, primero antes que nada, una cosa es
el presidente de la República, aunque haya llegado por un partido político, y otra cosa es el instituto político. Yo les vuelvo a recordar a los amigos televidentes que un grave error que se cometió en ese periodo del presidente Saca es que él era presidente de la República y era presidente del partido. Y ahí se podían, digamos, confundir los roles, ¿verdad? Él estaba hablando como presidente de la República o estaba hablando como presidente de Arena, estaba actuando como presidente de la República o actuando como presidente de Arena. Al salir él de la presidencia de la República, acordémonos que Arena había perdido. Nosotros ya no teníamos ya no íbamos a administrar el poder ejecutivo. Pero lo que sí hicimos, precisamente para evitar esas cosas, y usted lo puede buscar en los estatutos de Arena, es que cambiamos en los estatutos y dice que ningún funcionario de un gobierno, ni siquiera el presidente del país, puede ser miembro del Consejo Ejecutivo Nacional. Eso lo hicimos nosotros. Antes de continuar con esa reforma que nos parece relevante, mi pregunta es, ¿no faltó una actitud más proactiva por parte de su COENA, del COENA en el que usted era vicepresidente de ideología, para poder solicitar una investigación respecto a algún tipo de anomalía que pudiera existir en el manejo de los fondos de casa presidencial y evitar más bien reaccionar ante una condena, ante un señalamiento? Bueno, acuérdese que nosotros promovimos, incluso dentro de la Asamblea Legislativa, que desapareciera la partida secreta. O sea, ¿a dónde podíamos tener alguna presión? Pero lo promovieron ¿en qué año? ¿Posterior? Inmediatamente. Que pasó que llegó el primer gobierno del FMLN, precisamente porque lo que veíamos era la posibilidad que después el abuso que había cometido este señor, que no podíamos tener pruebas, pero que se rumoraba en el ambiente, como ya lo dije antes, desde el momento que se estaba construyendo la casa que se estaba construyendo, promovimos para que algunas cosas nos hicieron caso, otras no, porque ahí es una cuestión de votos. Nos decía que no encontraron indicios de que durante la administración Saca, en el Ejecutivo, se hubiesen desviado fondos a las cuentas de Arena. ¿Sí encontraron indicios de financiamiento de casa presidencial durante la gestión del presidente Flores? No, tampoco. Tampoco se han encontrado eso. De hecho, ese es un tema que lo podemos tratar en otra entrevista, porque yo en lo personal considero que lo que hizo el gobierno de Taiwán con el presidente Flores fue una injusticia. O sea, el presidente Flores está muerto en este momento en gran medida por una persecución política en la cual el gobierno de Taiwán no tuvo el valor de decir las cosas como deberían ser, pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad. La defensa del expresidente Saca ha dicho que gran parte del dinero que salió de la partida de gastos reservados fue utilizada para pagar sobresueldos. Hablemos de este tema. ¿A usted le parece ética la práctica de recibir sobresueldos y no declararlos a Hacienda? No, no me parece ética, y yo considero que todas aquellas personas que en aquel momento, miembros de mi partido o no miembros de mi partido, recibieron un sobresueldo, deberían haberlo declarado. Yo entiendo que el presidente Saca, para poder dedicarse él a hacer lo que estaba haciendo, que ahora nos hemos dado cuenta, debería de tener gente muy capaz en los puestos, en ministerios, viceministros, etcétera, directores. Y probablemente él tuvo que ofrecerle a estas personas que ganara una cantidad mayor a la que dice la ley, porque si no nos iban a venir a trabajar al gobierno. Eso es lo que se llama un sobresueldo. Creo que lo que esa gente debería haber hecho en su momento era declararlo. Además, decir, mire, es un delito de evasión de impuestos, no sí, correcto. Entonces, lo que esas personas ahorita lo que tendrían que hacer, en mi criterio, es llegar al Ministerio de Hacienda y decir, mire, yo hice una declaración equivocada en estos años, aquí están mis otros ingresos y tengo que pagar los impuestos. Creo que lo deberían de hacer. Ahora, es un delito y usted ya nos decía que le parece antiético. ¿Por qué el partido mantiene entonces a funcionarios como Rodrigo Ávila, que fue funcionario de la administración Saca, Margarita Escobar también, que fue funcionaria de la administración, Benjamín Sestoni, que también fue funcionario de la administración Saca, que cayeron en estas prácticas ilegales y ahora ostentan cargos públicos en Arena? Bueno, acordémonos que Rodrigo y Margarita son cargos de elección popular, claro, lo que ellos tienen, es decir, el pueblo ha votado por ellos. Claro, pero Arena les permite que participen dentro del instituto. Sí, bueno, digamos que todas estas cuestiones no es que estuvieran tan claras, ¿verdad? En aquel momento, porque hasta ahora es que ha venido a salir todo esto. Ahora, yo quiero decirles una cosa,
Ambas personas que usted me ha mencionado hicieron un trabajo espectacular. Nadie puede decir que Rodrigo Ávila no hizo un buen trabajo en el tema de la seguridad. Pero eso o que Margarita, lo que ellos tienen que hacer, en mi criterio, es llegar a hacer una declaración, una nueva declaración de impuestos y decir, mire, yo vengo a pagar los impuestos que no pagué y a pagar la multa. Nuevamente, le pregunto, ¿no ha hecho falta en Arena mayor tenacidad a la hora de establecer a sus miembros, a sus diputados, correcciones, hacer gestiones preventivas antes que reciban algún tipo de condena, algún tipo de señalamiento? ¿No cree usted que eso debería ser una actitud más proactiva por parte del partido? Mire, acordémonos que la ley ha cambiado y que ahora la ley de partidos políticos lo que obliga a los partidos es hacer una elección interna en donde todas las personas, miembros del partido, votan para escoger a sus candidatos. Y después los candidatos, me estoy hablando de diputados y alcaldes, después ellos van a una elección popular. Las personas que usted ha mencionado y otras personas más han pasado por ese proceso. Y ha sido la mayoría de gente en el partido los que los ha escogido. Insisto, ¿por qué? Porque Margarita Escobar como viceministra de Relaciones Exteriores y Rodrigo Ávila como ex jefe de la policía y también como ex ministro de Seguridad, hizo un trabajo muy bueno y seguramente la gente los aprecia. Yo en lo personal los respeto mucho. Yo lo único que les diría a ellos, como se lo hemos dicho a otros, es mira, anda a arreglar el tema en Hacienda, te equivocaste. Ahora, imagínense ustedes, en aquel momento no sé cómo era la condición, ¿verdad? Aparte que no estoy tan seguro de que ellos, yo no puedo asegurar que ellos recibieron los sobresueldos. Rodrigo Ávila lo declaró a la fiscalía, de hecho, lo confesó ante la fiscalía. Qué bien que si él lo reconoció. No sé el caso de Margarita o otras personas. Dijo, recibí este dinero y no lo declaré a Hacienda. Y no lo declaré, lo debería de declarar. Ahora, hay un montón de cosas adicionales que no las, es decir, que las están señalando, pero que pareciera que no tienen pruebas, porque el señor Saca habla de $400,000, pero dice, y unos millones más. Ajá, a Arena. ¿Cuáles son, a dónde están esos millones? O sea, ¿y cómo los manejaron? Yo no, hay que, como lo decía el fiscal el viernes pasado, en la entrevista de la mañana, hay que hacer un proceso completo. Y ahí, pues si hay responsables, esos responsables, en mi criterio personal, deberían de pagar los impuestos que no pagaron y la multa que tienen que pagar. ¿Usted considera que fue oportuna, fue la medida correcta por parte de la Fiscalía proceder a un juicio abreviado para garantizar una condena, o usted hubiera preferido que se siguiera un juicio ordinario y establecer una condena máxima? En mi opinión personal, yo hubiera preferido el juicio como largo, pues. ¿Por qué? Y lo voy a decir aquí públicamente, en este país faltan escuelas, en este país faltan medicamentos, en este país la atención médica pública al más pobre es deficiente. Entonces pensar que yo no sé si puedo decir se extraviaron, se malusaron $300 millones, pero hay $300 millones que sospechamos, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, que fueron mal usados. No puede ser que se le admita un juicio abreviado. Pero después de oír al fiscal el viernes en ese mismo programa, uno se queda con la duda, porque el fiscal básicamente lo que dice es, mire, yo me estaba arriesgando a perder el juicio, porque no tengo todos los recursos. Entonces, yo no soy abogado, pero soy salvadoreño. Y el dinero que se desvió es de mis impuestos, porque yo sí pago impuestos. Yo tengo más de 30 años de pagar impuestos y nunca he dejado de pagar impuestos. Justamente fue su partido el que llevó a Antonio Saca, este presidente que ha confesado que desvió millones de dólares para beneficios personales, en una situación que nos indigna. Nos equivocamos. O sea, Elías Antonio Saca, que dicho sea de paso, no es que fuera un gran correligionario del partido, sino que tenía poco tiempo de estar en uno de los sectores. ¿Quién se equivocó dentro de Arena? No sé, los que tomaron la decisión para escoger a Elías Antonio Saca se equivocaron porque esa persona no llegó, por lo que estamos viendo ahora, con la intención, así como tampoco lo hizo Mauricio Funes y el FMLN se equivocó en llevarlo. Él no llegó a gobernar El Salvador, él llegó, no sé, a hacerse rico. Eso es lo que llegó a hacer. Así, todas las acusaciones apuntan a eso. Y Mauricio Funes hizo exactamente lo mismo. ¿En qué se equivocaron? Es decir, se equivocaron en darle el espaldarazo, en permitirle que compitiera, pero
Esa es la punta del iceberg de una serie de decisiones equivocadas en el interior del partido. Pues no sé, yo creo que es una decisión específica en este caso. Ahora la ventaja es que con la nueva ley de partidos políticos hay que hacer procesos. Nosotros hemos hecho procesos democráticos incluso antes que la ley hubiese entrado en vigencia. Una pregunta y con eso cerramos la entrevista. Sí llama la atención cuando usted menciona que al llegar en 2009 no encontraron ningún registro de financiamiento ilegal. Eso todavía tiene que ser comprobado por parte de la Fiscalía. Pero nos preguntamos, si Arena no hubiera perdido el poder, ¿cuánto tiempo más se hubiera tolerado una práctica donde no existían controles exhaustivos sobre la contabilidad del partido? Es decir, la derrota es lo que permite de alguna manera ventilar. No, perdón, tal vez aclaro, Saúl. Sí. El partido sí tiene controles internos. De acuerdo, pero él mismo ha confesado una transferencia que usted no ha logrado registrar. Pero ¿y si la transferencia no existe en los registros del partido por algún motivo? Precisamente. O si no hubo transferencia, porque, o sea... ¿Cree que usted podría estar mintiendo el presidente Saca? Pudiera, pero... Digo, o sea, después de todo lo que ha mentido, si él hace unos años decía que él nunca se había robado un centavo. Digo, pero también hay una justificación de la Fiscalía de 7.6 millones de transferencias a Arena. Pero ¿a dónde están? O sea, por eso insisto, el mismo presidente del partido, como lo hizo este servidor cuando era presidente, dijimos que los libros del partido estaban abiertos para que llegaran a investigar. Nosotros no hemos encontrado eso. Si de alguna manera el presidente Saca usó fondos del Estado para pagar alguna deuda del partido generada por su campaña, es responsabilidad de él, no es responsabilidad del partido, porque él lo hizo a título personal, no lo hizo el instituto político. Si finalmente, para cerrar, si finalmente el proceso judicial establece que por lo menos estos $400,000 que la Fiscalía dice hemos revisado a través de documentos bancarios iban a cuentas de Arena, el partido debería de asumir la responsabilidad civil de devolver ese dinero al Estado. Yo creo que quien debe asumir la responsabilidad es la persona que hizo eso, que casualmente es el mismo presidente de la República y el mismo presidente del partido. Pero se liquidaron en una estructura puntual, que es el partido. ¿Perdón? Se liquidaron en una estructura que sería el partido. Pues es que no sabemos realmente, Saúl. Primero no sabemos si es cierto, y lo segundo es en qué se usó. Bien, si el proceso judicial finalmente determina que entró a las cuentas de Arena, como la Fiscalía lo apunta, ¿Arena debería de responsabilizarse de devolver esos $400,000 al Estado? Habría que preguntarle a las personas que saben de esto, pues yo no soy un especialista en temas fiscales, pero si realmente hubiese sido para uso interno del partido, yo no sé, pues para pagar salario o algo, campaña, habría que ver campaña no lo creo, pero o campaña, habría que ver cómo se manejó esta situación, pues yo no pudiera decir tajantemente sí o tajantemente no. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle a Jorge Velado, ya Saúl lo decía, fue vicepresidente de ideología del partido, luego fue presidente del COENA también y actualmente es miembro de la Comisión Política de Arena. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a los amigos televidentes. Muy amable. Nosotros hacemos una pausa en Focos, pero ya volvemos porque tenemos más contenidos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos donde analizamos temas internacionales. Recientemente, un grupo de congresistas demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos solicitó al presidente Donald Trump aplicar la ley Magnitsky contra 6 centroamericanos por sus supuestos vínculos en casos de corrupción. Esta es una normativa sancionada en los Estados Unidos que tiene la facultad de imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo, quienes son sospechosos de cometer violaciones a los derechos humanos y también actos de corrupción en sus países de origen.
Entre los centroamericanos señalados por los congresistas norteamericanos están los salvadoreños Enrique Raiz, quien es un empresario prófugo por corrupción, y José Luis Merino, quien es un viceministro de Inversión Extranjera y dirigente histórico del FMLN. También los guatemaltecos Gustavo Alejos, Luis Alberto Mendizábal y el mexicano Remigio Ángel González, empresarios de medios de comunicación. Y también el hondureño Oscar Nájera. Para hablar sobre este tema y sus repercusiones, nos enlazamos con el periodista e investigador de Inside Crime y fundador de la revista Factum, Héctor Silva Ábalos. Bienvenido, Héctor. Gracias, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué implicaciones y qué alcance tiene la aplicación de la ley Magnitsky contra estos 6 centroamericanos que han sido señalados por los congresistas de estar vinculados por casos de corrupción, teniendo en cuenta que no hablamos de un tratado internacional que tenga vinculación con las leyes centroamericanas? ¿Cuáles son los alcances prácticos de esto? Hay 2 tipos de alcance, un alcance puramente jurisdiccional, digamos, un alcance legal y un alcance político. Evidentemente la ley Magnitsky no es una ley de aplicación en los países de los que son nacionales las personas señaladas, pero la ley Magnitsky sí faculta al gobierno de los Estados Unidos a, por ejemplo, establecer sanciones económicas contra esos individuos, ¿no? Esto en el caso de algunos empresarios o políticos que tienen o han tenido negocios en los Estados Unidos o que han utilizado el sistema financiero de los Estados Unidos o que tienen dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos o en otras partes del mundo donde opera el sistema financiero basado en Estados Unidos, puede ser importante, ¿no? Sí puede tener una implicación práctica. Y por el otro lado está, digamos, el aspecto político, que evidentemente está listado por la ley Magnitsky y señalado por el Congreso de los Estados Unidos, sí también significa que esos individuos están en el radar de las agencias de aplicación de la ley y del gobierno de los Estados Unidos. Y eso obviamente también puede tener implicaciones políticas. En el caso de los salvadoreños, por ejemplo, hay una implicación política clara que afecta directamente al actual viceministro de Relaciones Exteriores y también puede tener implicaciones directas para el señor Enrique Raiz, que es el otro salvadoreño mencionado. ¿Qué implicaciones puede tener para Merino? Obviamente, como digo, implicaciones políticas. Lo que el Congreso de Estados Unidos está diciendo es que el viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador es una persona sospechosa de cometer crímenes, sospechosa de tener dinero sucio y susceptible de que se le apliquen sanciones a ese dinero que, según las sospechas del Congreso, es un dinero de dudosa procedencia, digamos. Implicaciones prácticas muy pocas, pero por un hecho que es exclusivo del señor Merino en la lista de las 6 personas. Él es el único funcionario que está actualmente en el puesto de todos los mencionados. Y por eso tiene inmunidad, ¿no? ¿Qué lectura haces del momento en el que llegue esta solicitud al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, teniendo en cuenta también las otras iniciativas de combate a la corrupción que son impulsadas por los Estados Unidos en los países del Triángulo Norte centroamericano? Desde el primer mandato del presidente Obama, que empezó en 2009 y terminó en 2012, el enfoque, digamos, de la política exterior de Estados Unidos cambió y ha sido regida, o era regida entonces, por, digamos, los postulados políticos y de política exterior establecidos en lo que se ha dado a llamar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El principal tema de interés para Estados Unidos cuando se habla de Centroamérica es la migración, ¿no? Y eso no es de la administración de Donald Trump, eso viene de varias administraciones, ¿no? Lo que pasa es que en la administración de Obama se crea un enfoque según el cual, un enfoque basado en lo siguiente, se dice, a ver, queremos parar las migraciones de centroamericanos a Estados Unidos, hay que actuar en los países de origen. Y hay que actuar en los países de origen mejorando las condiciones de vida para que esos, los nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador, que son los principales países emisores de migrantes, permitan que la gente no se quiera ir, ¿no? Y parte de eso es pues mejorar las condiciones de vida, sí, pero también el Estado de Derecho, digamos, el Estado de Derecho, y eso pasa por combatir la corrupción, ¿no? Ahora bien, ¿qué elementos pueden haber sido considerados por el Congreso de los Estados Unidos
para solicitar la aplicación de esta ley a estos 6 centroamericanos, más allá de los procesos penales que tienen justamente en sus países de origen. ¿En qué medida los informes tanto del FBI o de la DEA son determinantes en este sentido? Sí, mira, efectivamente hay diferentes, digamos, formas en las que el Congreso, los congresistas adquieren esta información. Es importante decir que desde hace décadas hay congresistas que tienen ratos de estar como representantes o como senadores que por una razón u otra han tenido interés en estos países, ¿no? Ya sea porque se interesaron en los conflictos en estos países, porque en sus distritos electorales hay poblaciones importantes de guatemaltecos, salvadoreños o hondureños, y han seguido de cerca estos países, ¿no? Entonces, esos congresistas, te pongo un ejemplo, el congresista Jim McGovern de Massachusetts, que ha seguido muy de cerca El Salvador desde los 80. Entonces, todos esos congresistas y sus asistentes tienen vasos comunicantes de información con el país. Hablan con académicos, hablan con universidades, hablan con periodistas, con políticos, con tanques de pensamiento, ONGs, etcétera, ¿no? Y claro, vos revisas los medios salvadoreños o guatemaltecos, pues están llenos de historias sobre estos señores, sobre sus actos de corrupción, sobre sus mafias, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, la información oficial que les llega por vías oficiales de la Fiscalía salvadoreña, el Ministerio Público de Guatemala, la CICIG en Guatemala, etcétera. Y a eso añadirle también información que llega de sus propias agencias que están basadas en las embajadas que hay en los países, la DEA, el FBI que tú mencionaste, que también siguen de cerca estos hechos o estas sospechas a estas personas, ¿no? En el caso del señor Rice es un ejemplo. El señor Rice es señalado en El Salvador por investigaciones periodísticas de tener un entramado de corrupción con el exfiscal Martínez. La DEA se interesa y la DEA encuentra, siguiéndole la pista, que hay unos aviones de él en Estados Unidos y encuentra rastros de droga en esos aviones. Toda esta información es pública o llega vía informes privados a los que tienen conocimiento los congresistas, y menciona Rice, pero se puede mencionar el caso de Gustavo Alejo en Guatemala, el caso del señor Nájer en Honduras, del mismo José Luis Merino, del mexicano Ángel Gómez. Toda esa gente sobre la que hay información llega por todas estas vías a los congresistas, y todo esto al final obviamente influye en que estas personas terminen apareciendo en este tipo de listas, ¿no? Ok, te agradezco mucho, Héctor. Gracias por estar con nosotros. No, bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Bien, con eso cerramos nuestro segmento Reflejos. Te recordamos que para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy en Retratos queremos invitarles a conocer la sala Nuevas Realidades, Mundos Paralelos. Esta sala forma parte de la exposición Diálogos en el Arte Salvadoreño del Museo de Arte Marte. La sala expone obras salvadoreñas del siglo XX, de las corrientes abstracta, surrealista y expresionista. Que lo disfruten. Nuevas realidades, mundos paralelos. Dentro de este eje temático lo que tenemos es captar el mundo real, captar todo lo objetivo, y es así como encontramos acá influencias de diferentes corrientes, como por ejemplo la abstracción, el surrealismo, el expresionismo. Su representación se aleja del objetivo y lo hace muy particular. Y es por eso que dentro de esta sección tenemos la obra de Salarrué. Tenemos acá este paisaje en donde muestra toda la fantasía y todas estas representaciones que él tuvo con influencias del mundo marino. El mundo marino que es desconocido para muchos, y que estas figuras que vemos acá, que en determinado momento parecen peces, parecen aves,
todo está representado dentro de tonalidades azules, verdes, que lo hacen muy particular. Y es en todas estas sus obras donde puede representar toda esa fantasía, todo ese mundo imaginario. Nos encontramos también dentro de esta sala la obra de Alex Sánchez, conocido como el Aleph. El Aleph ha representado dentro de esta sección en donde nos alejamos de la representación objetiva, ya que él nos presenta acá un personaje un poco fantástico, un poco mítico también, y todo representado con tonalidades azules y grises. Entonces, también es un elemento que recurre o que hace alusión a toda esta fantasía que en determinado momento influye el arte salvadoreño. Tenemos también la obra de Luis Lasso, Fuente Eterna. También la representación de un corazón humano que aparece seccionado y que tiene toda esa carga simbólica de lo que representa el corazón, de lo que representa a nivel de sentimientos. Lo tenemos prácticamente abierto, como en muchas situaciones que tienen que ver con la vida humana, y también tenemos toda esta simbología de lo que es el mundo subjetivo, el mundo racional, la esfera de los sentimientos, pero también la parte de la mente que tiene que ver con ese pensamiento frío, representado en una serie de números que aparecen dentro de toda la escena pictórica. Es así como la obra de Luis Lasso también se circunscribe a todo este conjunto de obras que en determinado momento representan ese mundo interior o ese mundo de la esfera sentimental.